9 de la mañana, 41 minutos, somos La Tucumana, seguimos de esta manera. Bueno, decíamos, hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Es una iniciativa que se lleva adelante a nivel mundial, justamente para generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en todo el mundo. Por eso queremos saber qué debemos tener en cuenta, señales de alarma, cómo nos cuidamos. Vamos a charlar con la doctora Susana Ginestar, que es cardióloga, a quien le damos la bienvenida a La Tucumana. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Aquí todo el equipo de La Tucumana. Ana, mi nombre. Buen día. Muy buenos días, encantada, gracias por esta comunicación. Bueno, justamente para hablar, bueno, es un día propicio, ¿no? Justamente en un día que está Yo lo creo. dedicado a esto, a charlar, a generar mayor conciencia. ¿Qué dicen las estadísticas en la actualidad? Porque hace unos años se decía que justamente las enfermedades cardiovasculares eran la principal causa de muerte a nivel mundial. Actualmente continúan igual en cuanto a la mujer. Sí, La principal causa de muerte en la mujer es precisamente la cardiovascular. bien. Por eso, Sí, la gran importancia de controlarse, de tener en cuenta una serie de factores de riesgo que son muy importantes. La alimentación, tener una vida sana, saludable, que no significa más cara, sino que significa que con los medios que tengo empleo lo mejor para mi salud. Ahí dijo algo usted, doctora, que la verdad que me llamaba la atención porque tenía entendido que era mucho más común las cardiopatías y seguidas de muerte en los hombres que en las mujeres. ¿Eso ha cambiado en los últimos años? Sí, es mucho más frecuente en la mujer. Es la primera causa de muerte en la mujer y el tercer lugar, por ejemplo, lo ocupan los diferentes cánceres femeninos, Mm, donde la mujer cree que la principal causa de muerte generalmente es el cáncer y no es así. Es la muerte cardiovascular, infartos cardíacos, infartos cerebrales. mm, claro. bien. ¿Esto ha cambiado en los últimos años o siempre ha sido así? Digamos que siempre ha sido así, pero que las estadísticas están de los últimos años. Antiguamente y aún hoy, la mayoría de las estadísticas se hacen en base al género masculino. O sea, Mm, no estoy dividiendo un tema de feminismo en este caso, pero la mujer físicamente, evidentemente además, no es igual al hombre. Y en las reacciones que tiene a nivel cardiovascular tampoco. La mujer tiene más sensibilidad, digamos, para ciertas patologías cardiovasculares respecto al varón que se igualan hacia la época de la menopausia o un poco antes en el caso de ser fumadoras, por ejemplo. Doctora, ¿cuáles son las señales de alarma? Eh, lo que debe hacer que uno pare todo y tome conciencia de hacerse los chequeos. Señales de alarma y qué paso debe dar. Las señales de alarma en general a veces pasan muy desapercibidas y más en este momento en el que el contexto de trabajo es muy importante para la mujer. Entonces la misma está súper cansada. Entonces le Bien, decimos que el cansancio depende exclusivamente por su trabajo externo, por el trabajo en la casa, por ocuparse de toda una serie de cosas que en general en algunos lugares sigue siendo exactamente igual que hace muchos años atrás, donde la mujer trabaja afuera y trabaja dentro exactamente por igual o más en el interior de su casa. Entonces el cansancio muchas veces se aduce a eso. La tos, la falta de aire, estoy cansada, he hecho mucho, me falta el aire, tengo tos, entonces generalmente recurren, y esto no es en contra de los farmacéuticos, pero recurren a los mismos para buscar algún jarabe que les alivie la tos. Y a lo mejor esa tos tiene origen en su corazón. Ese cansancio tiene origen en una falla cardíaca, en una hipertensión arterial que se anuncia de esa manera. Un dolor de cabeza que lo calmo con analgésicos, pero que a nadie se le ocurre tomarse la presión. Y algunos otros que son asintomáticos, claro. como es algo que está muy a la vista, pero que es aceptado por todos, que es la obesidad. La enfermedad, hoy considerada así, es uno de los factores de riesgo muy importantes y más que comunes en la mujer. Doctora, consultarle,
hoy por el ritmo de trabajo, ¿no? Gente que tiene más de un trabajo, lamentablemente no tiene mucho tiempo para actividad física o para dormir la cantidad de horas necesaria y descansar lo suficiente. ¿Qué consejo se le puede dar a aquellos que no tienen tiempo para dedicarle, por ejemplo, a la actividad física? Caminar, digo, no estar tanto tiempo, bueno, el sedentarismo me imagino que también contribuye a afectar el corazón, pero ¿qué consejo se le puede dar a aquella persona que no tiene mucho tiempo para dedicarle puntualmente a la actividad física, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar desde ese lugar? Desde ese punto lugar se puede trabajar muy fácilmente, simplemente con bajarse un par de cuadras antes del colectivo, no ir todos los días en auto si lo tienen, usar una bicicleta, dar vueltas a la plaza, sentarme en una silla en mi casa y ponerme a hacer una serie de ejercicios que hoy en muchas plataformas los anuncian en forma totalmente gratuita. No es hoy una excusa el trabajo como consecuencia de él no realizar una actividad física. El sedentarismo es pésimo en todo sentido. Nos lleva no solo a enfermedades cardiovasculares, nos lleva también a tener una menor fuerza muscular y esa menor fuerza muscular lleva a que usted no rinda como debe en determinados trabajos, por ejemplo, o en su vida diaria. Entonces, es muy fácil evitarlo y no es caro. No hace falta una zapatilla de marca, cualquier zapatilla que sea cómoda, cualquier calzado que le sea cómodo y que le permita hacer un ejercicio, desde la silla en su casa hasta dar vuelta en la plaza, por ejemplo. Doctora, también importante no saltear este paso, ¿no? ¿Qué chequeos debemos realizarnos, más allá de los síntomas? Usted nos decía, hipertensión, cansancio, tema obesidad. ¿Qué tipo de controles hay que hacerse? El control básico general corresponde a un electrocardiograma mínimo, controles de presión, que eso se pueden hacer en forma muy habitual, porque si no se tiene un tensiómetro en la casa, se puede recurrir a una farmacia, a un amigo, alguien siempre tiene un tensiómetro para controlar su presión. Hacerse un control de análisis básico donde el perfil lipídico debe estar completo. Muchas veces se pide colesterol y triglicéridos y dejamos lo más importante de lado, que es el valor que pueden tener el LDL y el HDL y otros sucedáneos. Serían los controles básicos, mínimos, que deberían hacer. Un control de peso que se puede hacer en cualquier balanza, por ejemplo. Y una alimentación, vuelvo a insistir, saludable, que no es cara, sino comer lo que debo. Mm. Eh, ¿Hay alguna contraindicación justamente para a la hora de hacer ejercicio, por ejemplo? ¿Hay que controlarse antes de empezar, de iniciar rutinas de ejercicios o siempre saludable? El ejercicio siempre es saludable, pero hay que ver en qué forma, en qué modo. Por supuesto que controlarse previamente es lo fundamental, porque muchas veces yo personalmente siempre les digo que sentirse bien no es estar bien. Entonces muchas veces yo creo que me siento bien, pero mi organismo está diciendo otra cosa. Valorarse para hacer un deporte es realmente lo más importante que deberíamos hacer previo al mismo, pero a veces las condiciones no están dadas, tanto las económicas, porque a veces no tienen una obra social, muchas veces ir a sacar un turno a nivel hospitalario o centros de salud se hace difícil, se contrapone al trabajo. Entonces, simplemente caminar, si no tiene ningún síntoma, si no tiene dolor de cabeza, si no le duele el pecho, si no se siente excesivamente cansado, hasta que logre un tiempo que a lo mejor puede ser cuando le den una pequeña vacación o logran un turno de antemano y saber que ese día va a ir a hacerse determinados estudios. El tema es no quedarse quieto. Vuelvo a repetir, en una silla, en su casa, también puede hacer deporte. ¿Por dónde se empezaría, doctora? ¿Por el cardiólogo, por el neurólogo? ¿Por qué lugar hay que empezar para evitar este tipo de cuestiones que tienen que ver con con la circulación y con las cardiopatías y los ACV? ¿Por dónde habría que empezar? Un examen clínico del médico generalista, del médico de familia, del médico clínico, Ujú. sería más que suficiente.
Los colegas están perfectamente capacitados para pedir los estudios básicos y determinar algunos síntomas que pueden tener los pacientes, que para el paciente pasa desapercibido, pero no lo debe pasar para el médico. Luego, en base a cómo sean los resultados o los síntomas que descubre el médico, que ya estaríamos hablando de signos, él mismo puede derivarlo al especialista que corresponde, entre ellos el cardiólogo en este caso. Doctora, usted nos decía, nos hablaba de estadísticas, decía las mujeres como que están más propensas en esta nueva, en estos tiempos. Usted, de acuerdo a los números, a las cifras, ¿usted ve que la gente toma mayor conciencia en realizarse los chequeos de rutina correspondientes, anuales o semestrales, o cree que pospone? Yo creo que por un lado sí hay conciencia, pero por el otro lado pospone. Pospone por las razones que hemos mencionado. A veces simplemente se pospone porque el paciente no toma conciencia suficiente, lo deja de hoy para mañana, llamémoslo vagancia, por llamarlo así en general. Sí. Pero se pospone también por cuestiones personales, laborales, por cuestiones económicas. Como dije recién, no es tan fácil acceder a los medios de salud públicos. A veces los turnos son dados de lejos en lejos, tienen que hacer colas de muchas horas. Entonces hay toda una serie de factores que contribuyen para que el después lo hago. Y a veces en el después lo hago, cuando llego, es como medio tarde. Muy bien, doctora, agradecerle este tiempo, sus consejos, algo más que quiera compartirnos justamente en esta jornada que está dedicada exclusivamente a generar conciencia. Sí, obviamente, generar conciencia es lo más importante y que recuerde sobre todo a la mujer que su vida está en juego y que simplemente por un análisis, por un control mínimo, la misma puede dejar de estar en un nivel de riesgo. Yo recomiendo siempre, perdón, en el Sí, caso de la salud ginecológica, que se la debemos en gran medida a la popularidad de aquella actriz que fue la señora Tita Merelo, sí. que le decía anda y hacete el PAP. Siempre digo que necesitaríamos una Tita Merelo para que diga anda, hacete un análisis, anda, hacete un control médico, y creo que debe tanto el Estado como el nivel privado estimular más que las mujeres, que las personas en general lleguen a hacerse sus estudios para salud. Prevención Sí, significa ahorrar. Si yo prevengo, ahorro, porque no es lo mismo el gasto o el costo que yo puedo tener por hacer un análisis y un electro al costo que puedo tener para poder sacar de un accidente cerebrovascular o de un infarto a un paciente y que luego continúe su vida rutinariamente, que a veces puede hacerlo y a veces ya no, según las secuelas que tenga. muy bien, doctora, gracias, gracias por sus consejos y tomamos cada una de sus palabras. Que tenga buen día. Igual a ustedes y muchas gracias realmente por ocupar un espacio en la salud para la mujer. Un abrazo, doctora. La doctora Igual. Susana Ginestar, ella es cardióloga en el marco del Día del Corazón. Mucho dato ha dejado Gaby, ¿no? Sobre todo mucha información números. importante. Habló de las mujeres que están más propensas, por supuesto, ante enfermedades cardiovasculares, claro. y mucho dato, muchos consejos. El mito siempre fue que el hombre tenía más cardiopatías que la mujer, ¿no? Bueno, ella suma también acá las cuestiones cardiovasculares, claro. a, por ejemplo, los ACV, ¿no? Sí. Que sí son más frecuentes en la mujer, que de hecho hemos tenido acá recuerdan una neurocirujana, si no me equivoco, que nos contaba un montón sobre los riesgos en la mujer. Bueno, vamos a tener después los puntos más importantes a tener en cuenta si nos cuidamos entre todos en el Tucumano en un ratito. Nos vamos a ir a la pausa. Antes recordamos esta información. Fue noticia hace instantes nada más. Estamos hablando de una nueva amenaza que involucra al gobernador Jaldo, al jefe de policía, Joaquín Girbó, y también al jefe de la Unidad Regional Norte.
Sí, Gustavo Beltrán es el Sí. jefe de la Unidad Regional Norte. Esto se conoció, estábamos en el bloque anterior en la pausa y conocimos esta información que daba cuenta de una nueva amenaza que habría recibido el gobernador. No es tan claro todavía por qué medios fueron enviadas estas amenazas, estos agravios al gobernador y al jefe de policía. Estaba chequeando, fueron familiares, lo que estaría confirmado que son familiares de Javier Chucky Casanova, Sí. los que amenazaron al gobernador y al jefe de policía. Están realizando allanamientos en el domicilio en el barrio Oeste 2. Recordemos que Javier Chucky Casanova había sido señalado como uno de los participantes de ese tiroteo en Tafí Viejo. Habían salido de una fiesta de electrónica y se había producido un intercambio de disparos entre dos grupos, uno donde estaba involucrado Chucky Casanova y el otro donde estaría el hijo de Ángel El Mono Ale. Estuvieron detenidos, lo alojaron Sí. en la comisaría de Tafí Viejo y por disposición del Ministerio de Seguridad lo habían trasladado a Casanova al penal de Benjamín Paz, a la Sí. nueva unidad penitenciaria allá en Benjamín Paz, en Trancas. Y ahora se conoce que familiares directos de Casanova habrían amenazado al gobernador. Se están realizando En estos allanamientos. momentos.